Todo hombre de más de 40 años debería ver este video. El cáncer de próstata es el cáncer más común en los varones de más de la mitad de los países del mundo. Tan solo en el año 2020 se diagnosticaron 1.4 millones de casos y murieron más de 375.000 varones por esta enfermedad. Y lo preocupante es que muchas veces esta enfermedad no da síntomas hasta que está en fases avanzadas. Y cuando se detecta tarde tenemos menos opciones terapéuticas disponibles. Y lo que es mucho peor es que el tratamiento ya no puede ser curativo sino paliativo. Quédate porque en los próximos minutos vas a entender qué significa tener cáncer de próstata, qué tan grave puede ser según el caso, qué es el antígeno prostático o PSA y cómo y cuándo conviene o no tratar. Y por supuesto la pregunta que todos se hacen, ¿cómo y cuándo hacemos el control urológico? El cáncer de próstata es un tumor maligno que se origina en las células de la glándula prostática. Decimos que es maligno porque estos tumores no solamente son un crecimiento a nivel de la glándula, sino que tienen la capacidad de crecer y traer complicaciones a nivel local, por ejemplo, obstruir la vía urinaria, así como también tienen la capacidad de migrar y producir una siembra en otros tejidos. En el caso del cáncer de próstata, esta siembra se produce principalmente en los huesos y en ganglios linfáticos. Eso es lo que nosotros llamamos metástasis. A pesar de ser tan frecuente este tumor, no siempre representa un riesgo inmediato. Y esto se debe a que la mayoría de los tumores se desarrollan y crecen en la zona periférica de la glándula. Esta zona periférica está alejada de la vía urinaria, por lo que en general inicialmente no va a producir síntomas salvo que este tumor se vuelva muy grande y empiece a obstruir la vía urinaria o a invadir tejidos que están en esta zona. De la misma forma, esta ubicación periférica en la mayoría de los tumores de próstata facilita que nosotros podamos tocar con el dedo la superficie posterior de la glándula, que es donde se asientan hasta el 95% de los tumores. Pero eso te lo voy a explicar un poquito más adelante. Y ahora prestame atención porque te voy a explicar uno de los conceptos más importantes de este video. Cuando una persona tiene un diagnóstico reciente de cáncer de próstata, suele sentir miedo y temor. Pero en general ese miedo está basado en una idea errónea y es creer que todos los cánceres de próstata son iguales. Y acá aparece algo que me encanta explicarlo con una analogía. Imagínate que estás en un zoológico y hay una jaula grande que tiene un cartel gigante que dice cáncer de próstata. Dentro de esta jaula vamos a tener a un tigre, agresivo, rápido y realmente impredecible. También vamos a tener a un león cachorrito, el cual, aunque es un poco agresivo, en los próximos años podría crecer y convertirse realmente en una amenaza. Además del tigre y el león cachorro, vamos a tener a un gatito pequeño doméstico que podría ser una amenaza leve, pero podemos dejarlo tranquilo y controlarlo de cerca. Y finalmente, en cuarto lugar, tenemos a un leoncito de peluche. Este peluche realmente no es una amenaza ni para hoy ni para mañana, pero aún así tenemos que vigilarlo. Todos estos son distintos tipos de cánceres de próstata. Tanto el tratamiento como el pronóstico depende de cada caso. Y en este concepto que te acabo de explicar con la jaula es donde se apunta cada vez más todos los estudios científicos, en tratar de diferenciar aquellos leoncitos de peluche de los tigres agresivos o el cachorrito de león que puede crecer. Y por eso es muy importante hacer un control, detectarlos y evaluarlos bien. Porque obviamente no va a ser lo mismo tratar a ese tumor muy agresivo, que yo lo simbolizo con el tigre, que tratar a un tumor que quizás puede ser agresivo pero todavía es pequeño y está localizado ahí, es decir, el leoncito cachorro. Y pensá que entre todo esto tenemos algún leoncito de peluche que probablemente no haga nada en los próximos años y sería un exceso tratarlo y hacer un tratamiento tan invasivo para algo que no representa una amenaza. Sé que tenés muchas preguntas ahora, pero quédate tranquilo que a lo largo del video te las voy a ir resolviendo. Casi cualquier hombre puede tener cáncer de próstata. De hecho, muchos estudios muestran que hasta el 80% de los varones de 80 años puede llegar a tener este tipo de tumor y no saberlo. Y aunque no existe un factor en común, hay muchos elementos que aumentan la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Según las guías de distintas sociedades científicas de urología, la edad es el principal factor de riesgo para el cáncer de próstata. A mayor edad, mayor es el riesgo de diagnosticar este tipo de tumor. La mayoría de los casos se detectan a partir de los 65 años, y la realidad es que es extremadamente raro antes de los 35. Fíjate que dije raro y no es que no exista. Hay casos reportados en pacientes menores de 35 años, pero son anecdóticos. En segundo lugar tenemos los antecedentes familiares. Si tu hermano, padre o abuelo tuvieron cáncer de próstata, tenés más probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Especialmente aquellos varones que tienen familiares varones que tuvieron un cáncer de próstata antes de los 50 años. Esto no solamente aplica a cáncer de próstata, sino a otros tipos de tumores como puede ser cáncer de mama. Y justamente esto tiene que ver con los factores de riesgo genético. El gen BRCA2 está relacionado también al desarrollo del cáncer de mama, tanto en hombres como mujeres, y se sabe que las familias que tienen mutación en este tipo de gen presentan mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Y por eso en esas personas el control se debe iniciar antes. La hernia es otro factor interesante.
Aquellos varones que tienen una ascendencia africana o afroamericana tienen riesgo de desarrollar tumores de próstata mucho más agresivos. Y de la misma forma, estos varones deberían comenzar sus controles un tiempo antes. Hay otros factores que son comunes a muchas enfermedades, como el tabaquismo, la dieta y el estilo de vida. Sabemos que fumar o tener dietas ricas en grasas animales y pobre en frutas y verduras aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, como así también otras enfermedades, por ejemplo, problemas en el corazón, otros tipos de tumores, síndrome metabólico, etc. Y como habrás visto en mi video anterior, eyacular más de 21 veces al mes se sabe que podría tener un efecto protector, aunque la evidencia no es del todo contundente. Pese a conocer todos estos factores de riesgos, muchas personas se preguntan, ¿se puede prevenir el cáncer de próstata? Realmente no existe una forma comprobada para prevenir esta enfermedad de manera segura. Pero lo que sí podemos hacer es hacer un diagnóstico temprano. Especialmente debemos tratar de detectarlo a tiempo en estas personas que tienen factores de riesgo como la edad y los antecedentes familiares. Y justamente para hacer este diagnóstico temprano debemos reconocer algo, y es que el cáncer de próstata nos puede pasar a cualquiera. La mayoría de los varones piensa que el cáncer de próstata da muchos síntomas. Y una de las cosas más engañosas de esta enfermedad es que solamente en las fases avanzadas o en algunos casos produce síntomas. La mayoría de los cánceres de próstata son asintomáticos. Recordarás de la parte inicial del video que por la ubicación de estos tumores en general no produce síntomas salvo que crezca, comprima o invada otro tipo de tejidos. Y así como muchos varones no tienen síntomas y tienen un cáncer de próstata, otros tienen síntomas urinarios como chorro débil y fino y vienen muy asustados a la consulta y en realidad estos síntomas se producen por una hiperplasia prostática. Recordad que tener una próstata grande no es sinónimo de tener cáncer de próstata, pero podrían coexistir ambas entidades. Volviendo al cáncer de próstata, en los casos en los cuales sí tenemos síntomas, vamos a tener síntomas urinarios del tracto inferior, que nosotros los abreviamos como LUTS. Básicamente, chorro fino, débil, entrecortado, y algo muy importante es la sensación de urgencia, tener que ir muchas veces al baño o tener que salir corriendo porque uno no llega. Y eso se debe no solamente a la obstrucción, sino que el tumor puede invadir algunas estructuras nerviosas de esta zona, provocando así la irritación y la urgencia. En casos un poquito más avanzados puede haber sangrado, tanto en la orina como en el semen. Y finalmente tenemos los síntomas asociados a las metástasis, donde lo más importante es el dolor óseo y las fracturas. Mi idea principal con este video es que la gente no llegue a consultar por estos síntomas, sino que se detecte a tiempo, que concienticemos a todos los varones. Y por eso agradezco con cada me gusta y cada vez que comentás este video, porque eso hace que YouTube se lo muestre a más gente y esta información sea aprovechada por toda la población. Esperar a tener síntomas para consultar puede ser un error. El diagnóstico temprano depende de un buen control y no de lo que uno siente. El control se basa en dos pilares fundamentales, el PSA y el tacto rectal. El PSA o antígeno prostático es una sustancia que detectamos en sangre y que se eleva ante un montón de estímulos diferentes. Mientras que con el tacto rectal podemos palpar directamente la superficie de la glándula, pudiendo así encontrar distintos nódulos o irregularidades en la próstata que hacen sospechar la presencia de un tumor. Esto es interesante porque lo que nosotros palpamos es la zona donde asientan hasta el 95% de los tumores. ¿Y quién debe hacerse el control? Sin dudas, esta es la parte más importante de todo el video. Decimos que los varones de más de 50 años deben realizar su control urológico. Aquellos varones que tienen antecedentes de cáncer de próstata en su familia o que son afrodescendientes deberían comenzar el control a partir de los 45 años. Mientras que aquellas personas que tienen una mutación genética en el gen BRCA2 deberían comenzar su control a los 40 años. En términos generales, para vos que estás del otro lado y que probablemente no seas urólogo, a mí me gusta resumirlo diciendo que todo varón de más de 45 años podría comenzar su control, pero aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer deberían comenzar antes a los 40. Eso sí, prestad mucha atención en esto. Antes de empezar el control prostático debemos considerar la edad, los antecedentes y sobre todo la expectativa de vida de esa persona. En general, aquellas personas que tienen una expectativa de vida de menos de 10 años no se recomienda que realicen el control. Y te preguntarás por qué lo digo. Y lo que sucede es que estas personas tienen más probabilidades de fallecer de otra causa y no de un cáncer de próstata. Esto no lo digo yo, sino que lo recomiendan las guías internacionales. Y antes de que te cuente qué es el antígeno prostático en detalle y qué causas lo elevan, en un segundo me hago un café mientras vos te suscribís al canal. Y si ya te suscribiste, podés dejarme un comentario diciéndome qué te parece este tipo de video. El antígeno prostático o PSA es una proteína producida en la próstata y que podemos dosarla en un laboratorio de sangre. Su función principal es la de generar un buen ambiente para que los espermatozoides puedan fecundar.
pero nosotros los urólogos lo utilizamos para dos funciones principales. En primer lugar, para hacer un diagnóstico temprano de cáncer de próstata y en segundo, para hacer el control evolutivo de aquellos pacientes que ya tienen un cáncer de próstata tratado o no y queremos saber en qué situación están. Un valor elevado de antígeno prostático específico no significa, en primer lugar, que exista un cáncer. A pesar de que este estudio nosotros lo pedimos principalmente para el diagnóstico de cáncer, hay otras situaciones en las cuales el PSA puede elevarse en sangre. En primer lugar, y aunque te resulte curioso, los errores de laboratorio. Es real, existen y puede pasar que esté elevado por equivocación o por un defecto en el reactivo. Otras situaciones bastante frecuentes son las infecciones. Tanto cistitis como prostatitis provocan una inflamación de la próstata que aumenta el antígeno prostático y puede generar un falso positivo. También tenemos aquí la instrumentación, y cuando digo instrumentación me refiero a cualquier tipo de procedimiento médico en el cual se estimule directa o indirectamente la próstata. Un ejemplo es cuando una persona tiene colocada una sonda en la uretra, como por ejemplo en una urgencia o después de una cirugía. Esa sonda colocada o cualquier cirugía por adentro de la uretra va a estimular la próstata, provocando un aumento del PSA. Otro factor muy importante es la eyaculación, ya que cuando una persona eyacula, el antígeno prostático en sangre aumenta, ya sea con relaciones o con masturbación. Y otros factores que pueden tener que ver es el andar en bicicleta o en motocicleta. Cualquier traumatismo a nivel de la próstata, es decir, entre los testículos del ano, va a estimular la glándula, aumentando el antígeno. Y es por todo esto que cuando un antígeno prostático está elevado, lo que tenemos que hacer es no entrar en pánico y estudiarlo en detalle. Por ese motivo, lo primero que vamos a hacer es repetir nuevamente el antígeno prostático. Y cuando repetimos el antígeno prostático vamos a tomar algunos recaudos. Por ejemplo, evitar eyacular, o sea, teniendo relaciones o masturbándose los días previos. Evitar andar en bicicleta, evitar todo tipo de irritantes como picantes, café, alcohol. Y por supuesto también tenemos que descartar la presencia de una infección, porque puede ser que tengas una infección y que por eso esté el antígeno elevado. El antígeno prostático en sí no trae problemas de salud, sino que es un marcador. Una persona podría tener 1000 de antígeno prostático sin que el antígeno le cause daño. Pero mucho cuidado, tener un antígeno elevado, tan elevado, puede ser un indicador de un cáncer de próstata, que justamente es por eso que lo pedimos. Pero bueno, volviendo a este tema. Una vez que nosotros hemos repetido el antígeno, si este persiste elevado, vamos a tener que evaluarlo con más detalle. En ocasiones este antígeno se puede complementar con la relación entre antígeno prostático total y libre, que se puede ver como PSA-L/T. Esto no es un marcador que se pida siempre, sino en ciertos casos que tenemos dudas, para orientarnos si esta persona tiene más o menos probabilidad de tener un cáncer. Ya sea que esté alterada esa relación, que el antígeno persiste elevado, o que tengamos la presencia de un tacto positivo, es decir, un tacto positivo, me refiero que toca un nódulo o una zona sospechosa a nivel de la próstata, esto nos va a obligar a tener que estudiar en más detalle a esa persona. Por lo que el siguiente paso, y dependiendo de la disponibilidad, ya que no en todas las regiones se encuentra disponible, es hacer una resonancia. En la resonancia no solamente se puede ver la próstata y los tipos de nódulos que hay, sino caracterizarlos. En otras palabras, un poco más simples, la resonancia es como un gran imán que imanta y polariza todo el cuerpo, y no solamente permite ver anatómicamente un nódulo, sino caracterizarlos. Algunos nódulos tienen más probabilidades de ser benignos y otros tienen más probabilidades de ser malignos. Si está disponible, es muy bueno realizarlo, porque de esa forma vamos a evitar hacer biopsias innecesarias. Justamente cuando tenemos ya sospecha con la resonancia, el siguiente paso es una biopsia prostática. A esta altura del video seguramente ya lo comprendiste, que si tenemos un antígeno prostático elevado, un tacto rectal sospechoso o una imagen sospechosa por una resonancia, la conducta siguiente para poder confirmar el diagnóstico es realizar una biopsia de próstata. En la biopsia de próstata el objetivo es obtener un fragmento de tejido del tumor y del resto de la próstata, no solamente para confirmar el diagnóstico, sino también para evaluar el tipo de tumor. Recuerda, algunos pueden ser muy poco agresivos, como te hice la comparación con el peluche, mientras que otros pueden ser extremadamente agresivos y hay que tratarlos de forma inmediata. Existen dos técnicas principales para realizar la biopsia, una de las cuales se ingresa la aguja con un ecógrafo a través del recto y se hace por vía transrectal. La otra se llama vía transperineal, en la cual la aguja ingresa por el periné. El periné es la región entre el ano y el escroto. La biopsia no es un estudio inocuo. Y a la hora de indicar este estudio tenemos que asegurarnos de que el beneficio que le vamos a aportar al paciente es mucho mayor que el riesgo de someterlo a este procedimiento. Sabemos que de varios pacientes que se realizan estos estudios, algunos lamentablemente va a tener alguna complicación. Estas complicaciones pueden ser sangrado, infecciones, dolor, así como también molestias a nivel rectal o a nivel periné.
Afortunadamente la mayoría de los casos son leves, pero en ocasiones pueden ser complicaciones bastante severas. Debemos ser criteriosos a la hora de indicar una biopsia. Toda decisión médica es una balanza, y obviamente hay que poner de un lado los riesgos versus los beneficios. Y en esta balanza yo considero si realmente quiero diagnosticar ese tumor de próstata, si vale la pena hacer un tratamiento o a la inversa, es necesario diagnosticar rápido este tumor porque sospecho que puede ser muy agresivo. Y obviamente después de hacer el diagnóstico, ¿cuál es el siguiente paso? Por eso ahora te voy a comentar un poco sobre los tratamientos. Una vez confirmado el diagnóstico, toca decidir cómo actuar. No todos los cánceres de próstata se tratan por igual y la decisión depende de varios factores. El tipo y grado de tumor, la edad y los antecedentes de esa persona y, por supuesto, la presencia o no de metástasis. Te podrás imaginar que no es lo mismo tratar un cáncer de próstata que está localizado en la próstata y es pequeñito a un tumor que es grande, agresivo y que ya tiene metástasis, por ejemplo, ha invadido huesos u otros órganos. ¿Estamos frente a un tigre que hay que controlarlo con urgencia? ¿O es un león cachorrito que está creciendo lento para convertirse en una bestia feroz? ¿O acaso ese tumor de próstata es sencillamente un peluche que está en la jaula y ni hoy ni mañana va a causar ningún tipo de daño? Por eso antes de decidir vamos a conversar tanto pros y contras con el paciente que tiene la enfermedad para así tomar la decisión más correcta tanto para el tipo de tumor que tiene como para la vida de esa persona en particular. Algunos tumores son muy pequeños y poco agresivos, los cuales solamente se pueden controlar. Otros tumores son bastante agresivos pero están localizados en la próstata, y estos son los que requieren un tratamiento mucho más intensivo. Digamos que este caso sería el de enfrentar a un león joven antes de que crezca. Cuando tenemos metástasis el enfoque cambia. Ya no buscamos la cura completa de la enfermedad, sino controlar al tumor y mejorar la calidad de vida de ese paciente. De hecho, ahí entra una estrategia clave, que es quitarle el alimento al tumor. En este caso, quitamos la testosterona, que es el principal combustible para que el tumor pueda funcionar. Como para que lo puedas entender un poquito mejor, es como que le sacamos la comida a ese tigre que tenemos en la jaula para que deje de crecer. Pero no te quiero marear, sino que esto te lo voy a explicar con detalle un poco más adelante. Cuando el cáncer es muy pequeño y de muy bajo riesgo, podemos dejar al cachorro de león tranquilo siempre y cuando lo vigilemos de cerca. En estos casos no hace falta tratar de inmediato siempre y cuando el paciente asuma la responsabilidad de realizar un control estricto junto con un pequeño riesgo de complicaciones o de progresión. La vigilancia activa consiste en realizar controles periódicos de antígeno prostático, tacto y resonancia a pacientes que tienen tumores muy pequeños y muy poco agresivos. Cuando hacemos vigilancia activa, solamente vamos a actuar y hacer un tratamiento mucho más intensivo si el tumor cambia su comportamiento, su tamaño o sus características. Con esto lo que hacemos es postergar para más adelante, si es que hace falta, las complicaciones potenciales de un tratamiento un poco más importante, principalmente incontinencia de orina o disfunción eréctil. Por lo que en casos muy seleccionados podemos evitar que personas jóvenes tengan una disfunción eréctil severa siempre y cuando se realice un control estricto y se asuma un pequeño riesgo. Y aunque suene algo bastante llamativo y que a mucha gente le puede asustar o generar ansiedad, en los casos en los cuales se selecciona muy bien el paciente, se lo educa y esta persona acompaña y puede vivir con esto, es una opción extremadamente buena y válida. Pero lamentablemente la vigilancia activa no es algo que podamos aplicar a todas las personas, sino que muchas veces tenemos que pasar a un tratamiento de los que te voy a comentar ahora. Cuando el animal que tenemos en la jaula es un león joven que todavía no escapó, o un tigre bastante agresivo, debemos pensar en un tratamiento fuerte para un tumor que puede ser muy agresivo. Cuando esta persona tiene buena salud y el tumor se encuentra localizado en la próstata, la cirugía puede ser una muy buena opción. En la prostatectomía radical, que es el nombre que recibe esta cirugía, lo que hacemos es extraer la glándula prostática con el tumor junto con algunas estructuras vecinas, como son las vesículas seminales, los conductos deferentes, así como en ocasiones ganglios linfáticos. Una vez que extraemos la glándula, se une el cuello de la vejiga con la uretra, permitiendo así que esa persona pueda orinar. Esta cirugía se puede llevar a cabo por vía convencional, laparoscópica o robótica, siendo la vía robótica la que está más en tendencia a nivel mundial. Y esto es porque disminuye las probabilidades de complicaciones siempre y cuando se haga por manos experimentadas. Las principales complicaciones de este tipo de cirugía son sangrado, dolor, infecciones y hay algo que es particularmente importante en estos casos. Como habrás visto en alguno de mis otros videos, cuando uno saca la próstata completamente, muchas veces se lesionan nervios que tienen una relevancia importante en la erección, así como también el esfínter encargado de la continencia de orina puede resultar lesionado.
por lo que tanto la disfunción eréctil como la incontinencia de orina son complicaciones posibles y habituales en este tipo de procedimientos. Pero quédate tranquilo, hay algo que es importante que debemos recalcar. Cuando este tipo de procedimientos se lleva a cabo en centros de alto volumen con cirujanos experimentados, cuando las condiciones del paciente son óptimas, por ejemplo, no es lo mismo una persona obesa, fumadora, diabética, que una persona deportista que tiene un buen peso, así como cuando el tumor es pequeño y está localizado en la próstata, podemos hacer ciertas maniobras y ciertos procedimientos para evitar las complicaciones. En el caso de la cirugía robótica es mucho más sencillo poder conservar los paquetes neurovasculares encargados de la erección, siempre y cuando el caso lo permita, obviamente. Si bien la cirugía tiene muy buenos resultados a largo plazo, no es algo que recomendemos para personas de edad avanzada. Sabemos que a partir de los 75-80 años, las chances de perder la continencia, así como la probabilidad de tener una complicación postoperatoria, son bastante altas. Es por eso que las cirugías rara vez se hacen en este tipo de personas. Actualmente cada vez se está estirando un poquito más este límite porque tenemos mucho más varones de edad avanzada que llegan con buen estado de salud y pueden tolerar este tipo de procedimiento. Tanto si el riesgo de la cirugía es muy elevado, así como si la persona no quiere someterse a una operación, tenemos la opción de apuntarle al león desde afuera. En la radioterapia externa utilizamos rayos que desde fuera del cuerpo van a atacar al tumor, afectando obviamente también al resto de la próstata y a veces a tejidos vecinos. Esta es una muy buena opción para ciertos tipos de tumores localizados en la próstata, así como también es un complemento después de una cirugía cuando tenemos una recidiva a nivel local. Para hacer este tipo de tratamientos se realizan varias sesiones a lo largo de un par de semanas. Y la radioterapia no solamente hace su efecto mientras el rayo está actuando en el tejido, sino que tiene efectos a largo plazo. Y así como tiene buenos resultados oncológicos, también puede tener sus complicaciones. La radioterapia no es 100% inocua. Las principales complicaciones vienen principalmente por irradiación de los tejidos vecinos. Por ejemplo, irritación a nivel de la vejiga o a nivel del recto. Y algo muy importante que todo paciente debe conocer es que si se irradia la próstata, las chances de disfunción eréctil existen. Y no son inmediatas, sino que puede ocurrir con el tiempo. Pero esto no es todo lo que tenemos disponible. Hay algo que es muy importante que te voy a comentar ahora e incluso hubo un premio Nobel por esta razón. Pero antes te voy a comentar muy brevemente sobre tratamientos focales. En algunos casos muy especiales, cuando el tumor es muy chiquito, está localizado y se puede realizar, tenemos tratamientos que actúan directamente a nivel de la próstata. Uno es la braquiterapia, en la cual se insertan semillas radiactivas que son como pequeños clavitos muy pequeñitos a nivel de la próstata. Esto genera una radiación local y elimina las células del tumor. Esto es extremadamente útil en caso de tumores pequeños cuando la próstata es pequeña y obviamente en tumores poco agresivos. También tenemos otros tratamientos focales que se llaman como son el HIFU y la crioterapia, en la cual se va a atacar directamente las células del tumor con algún tipo de energía especial, por ejemplo radiofrecuencia o hielo. Esto te lo hago muy rápido porque no se aplica a todos los pacientes, sino en casos muy seleccionados y a veces en protocolos de investigación. Cuando el cáncer de próstata se ha diseminado, podemos pensar en utilizar otras estrategias. Y una de las más efectivas es quitarle el alimento al tumor. El cáncer de próstata se alimenta principalmente de testosterona. O sea, la testosterona es la hormona responsable del crecimiento y de la progresión del cáncer de próstata. Y algo muy llamativo es que si quitamos la testosterona, en otras palabras, le quitamos el alimento a este tumor de próstata, es como dejarlo sin alimento, como si lo tengo al tigre en la jaula y no le doy de comer. Justamente, lo dejamos dormido al tumor, lo debilitamos. Y esto que te acabo de comentar en el gráfico valió un premio Nobel en el año 1966 a Charles Huey. Este científico descubrió que al quitarle la testosterona a pacientes que tenían cáncer de próstata, deteníamos la progresión de la enfermedad, incluso en pacientes que tenían metástasis. Y tenemos muchas formas de bloquear la testosterona, ya sea disminuyendo la producción como impidiendo su acción. Y esto que te acabo de explicar muchas veces se utiliza solo, pero en otras oportunidades se utiliza asociado a otros tratamientos, como puede ser para potenciar el efecto de la radioterapia. Y aunque esto no es un tratamiento curativo, puede mantener controlada la enfermedad por muchos años, con algunos efectos adversos asociados al déficit de testosterona. Pero imagínense que hace mucho tiempo estos pacientes no podían sobrevivir, pero hoy en día, gracias a los conocimientos derivados de aquel premio Nobel, sabemos que al quitar la testosterona, estos pacientes tienen una esperanza de vida muchísimo más alta que antes era imposible de imaginar. Quiero que te lleves este mensaje. El cáncer de próstata no da síntomas al inicio. Hacerse el control es muy importante. Postergarlo significa perder una oportunidad de acción cuando todavía tenemos un margen para que haga efecto un tratamiento. Cuando esta enfermedad avanza puede generar complicaciones que se manifiestan con síntomas como dificultad para orinar, dolor en los huesos o incluso sangrado en el semen o en la orina. Pero no toda orina de color rojo es sangre, así como no todo sangrado en la orina tiene que ver con el cáncer de próstata.
Y por eso de este lado te va a aparecer un video que te va a encantar sobre las distintas causas de orina color rojo, ya sea por sangrado o no. Algunos alimentos, medicamentos o incluso pigmentos naturales pueden teñir la orina y generar un susto. Mientras que muchas veces esa orina de color rojo puede significar una enfermedad que no estamos diagnosticando y está tratando de manifestarse. Todo sangrado en la orina es anormal y debe ser estudiado, pero no te puedo decir mucho más acá, sino que lo vas a tener que ver en este video que seguramente te va a interesar. Y si llegaste hasta acá, te mando un abrazo y gracias por apoyar el canal como siempre, para mí me ayuda muchísimo.